Hola, después de siglos y siglos, pues vamos, son cuestiones de tiempo, en serio. Me encantaría decir que nos vamos a ver muy pronto, pero me temo que voy a seguir mintiendo, así que ya no se lo voy a decir. Por puro respeto a usted y a mí mismo, no le voy a volver a decir que nos vamos a ver dentro de poco. Pero bueno, gracias, mil gracias. Si usted está aquí, ya sea que haya llegado por accidente o porque se ha suscrito al canal y pues le llegó la notificación, gracias por estar acá. El día de hoy vamos a hablar de un libro maravillosísimo de manos del escritor Thomas Mann, quien fue un premio Nobel hace mucho, mucho tiempo, por supuesto. Y pues nada, sin más que agregar al asunto, hablemos de la montaña mágica. Empecemos por decir que la montaña mágica comenzó a escribirse en 1912 y terminó de escribirse en 1924, prácticamente 12 años después, simple y sencillamente porque pues hubo un evento importante. Bueno, además de que tardó mucho tiempo en decidir si se convertía en una novela corta o pues incrementaba, digamos, la cantidad de información que nos brindaba sobre el personaje principal Hans Castorp. Lo cierto es que Thomas Mann también enfrentó de primera mano, digamos, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, digamos que de cierta forma influyó, aunque fuese en los últimos capítulos, sino en el último, de La Montaña Mágica. En fin, lo primero que hay que decir es que esta novela se le escribe, o más bien le nace la idea a Thomas Mann porque va a visitar a su esposa al sanatorio de Wald de Davos. Eh, es ahí en donde incluso él decide quedarse un tiempo porque, bueno, graciosamente le pasa lo mismo que al personaje principal, que le dicen, hey, te vas a tener que quedar porque estás enfermito. Sin embargo, él dice, eso sí que no. Y pues vamos, decide continuar simplemente con la historia y empieza a darle forma. De nuevo, al principio él pensaba que iba a ser una novela corta y luego pues terminó siendo una novela dependiendo de la edición de la que estemos hablando, de 475 páginas, un poco más, un poco menos. Repito, depende del tipo de edición que usted tenga en las manos. El sanatorio del que estamos hablando, pues es un sanatorio, por supuesto, totalmente inventado. Se llama Berghof y está en los Alpes suizos. De nuevo, el personaje principal se llama Hans Castorp, que originalmente llega a visitar a su primo Joaquín Simpson. Antes de que llegue, sí se nos da un pequeño adelanto, o más bien nos dan una pequeña historia del pasado de Hans Castor, ¿no? De cómo él viene de una familia burguesa que pues prácticamente tiene la vida hecha. Sin embargo, él pues es un ingeniero naviero eh, que pues se dedicó a eso porque se tenía que dedicar a algo, ¿no? Y porque pues de repente no le disgustaba no le disgustaba la idea, perdón, de dedicarse pues a esta cuestión de la ingeniería naviera. Por otro lado, pues él siempre quiso como de repente parecerse un poco a su bisabuelo, si me no recuerdo, no me acuerdo si era su abuelo o su bisabuelo por ahí, pues porque tenía una fotografía en donde él se miraba muy imponente, muy importante. Y ojo, cuando digo familia burguesa es una familia burguesa un tanto en decadencia, que quizás eso es muy importante de ser señalado porque pese a que, de nuevo, él tiene la vida hecha por pues una serie de ahorros que le dejó su padre, quien ya se fue al otro barrio. Eh, lo cierto es que pues va en decadencia precisamente porque él no es de los que se interesa por incrementar el capital, no que viene siendo como que la parte más importante, digamos, para el capitalismo mismo, para el sistema que se lleve a cabo. Es decir, que el capital siga creciendo, si es de forma familiar, que bien, si no es de forma familiar, pues igual que crezca, porque de nuevo ese es el objetivo último
del capitalismo, ¿no? Que el capital crezca y crezca y crezca, aunque las personas se queden en donde están. Bueno, le decía, durante la visita que llega a hacerle Hans Castorp a su primo Joaquín Simpson, el doctor Behrens, que es prácticamente el encargado del lugar, descubre que él también está enfermo. Y a base de una serie de disuasiones lo termina convenciendo de que se quede por lo menos 6 meses. ¿No? Y pues al principio él le dice, pero si yo solo venía a estar, me parece que 3 semanas. Sí, le dice, pero es que se corre el peligro, ingeniero, le dice, que, de que la cuestión se agrave, ¿no? Así que, muy a regañadientes, él empieza, bueno, para comenzar le escribe a su tío, porque él llega a vivir con el tío, una vez que, como repito, pues su padre y su madre se van al otro barrio, cuelgan los tenis, pues. Le escribe a su tío diciéndole, tío, parece que está fregada la cosa y pues nada, por favor, mándame ropa, etcétera, etcétera, ¿no? También le pide unos cigarros de una marca específica porque pues él tiene la costumbre muy a la usanza de la burguesía de ese entonces de fumar, ¿no? Y específicamente de estos María algo, no recuerdo el nombre específico en estos momentos. En todo caso, lo importante, y a partir de ese momento es que empieza realmente la historia que Thomas Mann nos quiere contar. Y es el hecho de que, repito, primero a regañadientes, luego pues de forma ya consciente y resignada, Hans Castorp empieza a adaptarse a la vida del Berghof. Y nos damos cuenta de cómo el ser humano, al menos representado en Hans Castorp en ese momento, es capaz de adaptarse, pero no solo eso, sino que, y lo más importante de todo, que es capaz de formar sus propios círculos, su propia sociedad dentro de ese lugar en el que está confinado, porque vamos, al final de cuentas, eso es lo que sucede, ¿no? Y si bien es cierto, al principio él empieza pues a estudiar, a leer, con la idea de que, bueno, cuando yo llegue a la llanura, así le llaman en el lugar, pues a todos los que vivimos abajo, pues mi conocimiento va a estar mucho más grande. Por su lado también, Joaquín, él sueña con regresar a la milicia. Él es un militar de corazón y pues sueña bajo toda circunstancia pues estar o volver más bien a la milicia. Sin embargo, repito, la vida de la gran mayoría de las personas ahí en ese lugar es un poco displicente, pero también muy cómoda, ¿no? Como emulando a las familias de la llanura del tipo burgués, porque hay que decir, pues la gran mayoría de las personas del lugar son acomodadas, son adineradas, pues vamos, tienen para estar pagando la cuenta del Berghof. Y que no es poco, ¿no? Porque les dan todas las comodidades, ¿no? Les dan los 3 tiempos de comida, les dan un cuarto, les dan que tecitos, que vinitos caros, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, ¿no? Nos va pintando la sociedad que se ha creado dentro del Berghof, que es de cierta forma un émulo, al menos en las costumbres, de la sociedad de la llanura. No, pero también tienen sus propias reglas, e incluso su propio vocabulario, lo cual es precisamente, repito, la parte bonita de la novela, porque nos va narrando cómo Hans Castorp poco a poco se va integrando a la sociedad que se ha formado dentro del sanatorio. Ahora bien, ahí, pues a lo largo de todo lo que nos va contando Thomas Mann de la vida de Hans Castorp, conoce a un erudito de origen italiano de apellido Settembrini. Si mal no recuerdo se llama Ludovico, pero no me crea del todo. Pero pues llamémosle Settembrini a partir de este momento, ¿no? Él repito, es una persona extremadamente erudita, es absolutamente pro burguesía porque dice que son los burgueses los que van a llevar a todo el común del pueblo
a esferas mayores de su ser humano, de su propia humanidad. Porque sin la burguesía, pues los comunes, por decir de alguna forma, porque eso nos dan a entender, pues no sabrían cómo. Am, y pues nada, repito, ¿no? El personaje principal se empieza a adaptar a la subsociedad, por llamarlo de alguna forma. En realidad es una sociedad dentro del sanatorio, repito, y eso es una condición de todos los lugares de encierro y hacinamiento. Entiéndase, por ejemplo, las cárceles, que eh, graciosamente se cree que sirven para readaptar a los presos a la vida social correcta, cuando en realidad no es así. Es decir, adentro de las prisiones, como en cualquier otro lugar en donde haya encierro y hacinamiento, se van a crear reglas sociales particulares y sobre todo individuales al lugar del que estamos hablando, y por consiguiente esas reglas son las que uno va a empezar a asimilar como propias, y cuando salga de ese encierro, si es que se sale, vamos a tratar de vivir nuestra vida en sociedad, pero basado en las reglas sociales que yo aprendí en este otro lugar de encierro. Entonces, es precisamente ese el gran problema de que, repito, ¿no? Pues en el sanatorio es una cosa, pero ojo, más adelante también vamos a hablar de qué es lo que sucede con algunas de las personas que salen, ¿no? Eh, Ahora, pasan los 6 meses y el doctor Berens le dice a Castor: pajarito, usted sigue jodido, así que le toca quedarse eh, por lo menos 6 meses más. A estas alturas, el escritor Thomas Mann nos empieza también a narrar cómo también para las personas dentro del sanatorio, como repito, haciéndolo, extrapolándolo a la cárcel, eh, para ellas el tiempo transcurre de una manera totalmente distinta. Es decir, y de hecho, si quiere que hagamos una comparación también con nuestras vidas como personajes que trabajan, no vemos el tiempo como horas, minutos, segundos. Vemos el tiempo, por ejemplo, en mi caso, que me pagan cada 15 días. Vemos el tiempo como el tiempo que transcurre entre el pago de este 15 y el pago del siguiente 15. Es decir, pago 15, pago 30 del mes, quiero decir. Ya no vemos el tiempo de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de los fines de semana, que usualmente se va más rápido. Eso es una percepción precisamente debido a que el tiempo, cuando estamos haciendo algo que de verdad nos gusta, entiéndase que usualmente el trabajo que estamos haciendo de lunes a viernes o de lunes a sábado o cualquiera de los días que usted trabaje, usualmente no nos gusta. Así que vamos, algo similar nos cuenta Thomas Mann que va ocurriendo con todas las personas que están en el sanatorio, ¿no? Que el tiempo va transcurriendo de una manera totalmente distinta. Ahora, por otro lado, si bien Castor empieza a habituarse, a hacerse a la idea de que, vamos, estoy aquí, pues vamos a empezar también a socializar un poquito más. Por otro lado, Joaquín empieza a desesperarse cada vez más, empieza a añorar definitivamente cada vez más la milicia, sus ejercicios, sus preparaciones, etcétera, ¿no? Hay que decir algo bien importante. Thomas Mann en ese momento era muy pro culture, se le llama. Es como la forma en la que, al menos en ese tiempo, pues el pensamiento alemán se decantaba por el nacionalismo y tal, ¿no? Luego él cambia esa forma de pensar ya una vez que empieza y ve, digamos, de cerca, entre comillas, la cuestión de la Primera Guerra Mundial. Él cambia totalmente digamos, su enfoque de cómo debería moverse Alemania. Hay que decir que él es de origen alemán, ¿no? Bueno, siguiendo con la historia, en ese momento conoce Hans Castor, bueno, desde hace ratos que le venía echando el ojo a una niña, niña entre comillas, pues ya era una mujer adulta, que se llama Claudia Chauchat. Le recuerda mucho ella a un ex compañero del colegio,
al quien le pide un lápiz en alguna ocasión, ¿no? Así que se decide a hablarle y precisamente lo hace en un día de carnaval y lo que hace es pedirle un lápiz. Y pues vamos, así de a poquito él va enamorándose, digamos, de la señorita Chauchat. Ahora, em, nos va contando también el escritor, pues que el doctor Behrens intenta como que irle subiendo el ánimo a cada uno de los integrantes del encierro, ¿no? Del sanatorio. Y él también se va enterando de la vida de los internos. Entonces, él es como Settembrini le llama Radamante, que viene de una historia de la mitología griega, si mal no recuerdo, em, pero que es como que el guardián, digamos, el cerbero de no solamente de la cuestión de la salud, él es el guardián el que decide quién sale y quién no, pero además es el guardián de los secretos de los integrantes del Berghof. Así que si alguien quiere enterarse de algo, tiene que convencer al doctor Behrens de que se lo cuente. Y de hecho, de esa forma también es que Hans Castorp se entera de que Claudia Chauchat ha sido modelo para él. Él pinta al óleo y él logra, bueno, el escritor nos da una descripción maravillosa de cómo ha logrado la textura, sobre todo de la parte del escote de Claudia, y cómo Castorp casi que se roba el cuadro, casi, por estarlo contemplando, ¿no? Entonces nos va explicando cómo Castorp poco a poco se va enamorando, pero también obsesionando con la Chauchat. Ahora, por su lado, Joaquín llega un momento en que dice, no, ya, basta, estoy harto, me voy. Y efectivamente se va a la llanura, regresa a la milicia, aún contra la desaveniencia de Behrens, que le dice, muchacho, vas a morir. Pero igual él dice, no, yo soy inmortal y se va. De cuando en cuando le escribe a Castorp hasta el Berghof. Y también nos dice cómo Castor poco a poco va dejando de escribirle constantemente al tío. El tío llega un momento en que lo llega a visitar, Behrens lo ve, lo examina y le dice, Maestro, usted necesita quedarse. Y él dice, no, y se va. Así que esa es la intervención mínima, minúscula por parte del tío de Hans Castor. Ahora, como le decía yo, finalmente en un momento determinado Castorp le empieza a sacar conversación a Claudia, pero días después, pocos días después, si no es que el día siguiente, Claudia se va. Se va a un balneario. En ese tiempo los balnearios eran lugares en donde uno se iba a recuperar con la promesa de regresar, porque esa es una costumbre muy arraigada en ella. Y también al mismo tiempo nos cuentan cómo Castor conoce al antagonista, digamos, de Settembrini, que es Nafta. Es otra persona que está muy enferma, pero que él es un jesuita y él es totalmente lo contrario de Settembrini, además de ser antiburguesía, es muy pro de la guerra y etcétera, etcétera. En ese tiempo, que conste todavía no ha empezado la Primera Guerra Mundial, pero el NAFTA pues nos dicen es muy, muy, muy pro digamos, la dominación de las potencias más grandes para civilizar a las potencias que están, o a las no potencias más bien. Avanzamos en el tiempo, Claudia regresa, pero no regresa sola. Regresa y no va con su esposo. Hay que decir, Claudia está casada, pero no va con su esposo. Va con un personaje de una personalidad magnética, tremendísimamente atractivo en cuanto a su personalidad. Alto, un señorón que tiene mucha plata. Se llama Mimir Peppercorn. Y pues vamos, todo el mundo queda encantado con el señor Peppercorn. Él empieza a dar a manos llenas y pues vamos, que todo el mundo es pro Mimir Peppercorn.
Al principio Castor le tiene un poco de odio porque pues que le ha robado a la muchacha, ¿no? Pero poco a poco cae en la cuenta de que pues la personalidad de Peppercorn es en realidad magnética. Y hay que decir que es lo único, digamos, atractivo, digamos, dentro de toda la gama que puede resultar Minier Peppercorn. Incluso los diálogos que él tiene son totalmente ininteligibles. De repente están hablando de cualquier cosa y él dice, ah, sí, tal cosa, perfecto, clasificado. Y dice, y tiene mucho eso de sí, perfecto, clasificado. Eh, digamos que él cantinflea antes de que Cantinflas existiera. Y es matadísimo de la risa, es decir, es hilarante el cómo todo el mundo le rinde pleitesía aun cuando él no tiene una conversación interesante y no tiene mucho que decir porque vamos, no es una persona con la que se pueda platicar realmente. Sin embargo, Castor sí se hace amigo de él, incluso empiezan a tutearse porque, pues vamos, para la época empezar a tutearse implicaba mucha confianza y de repente también mucho cariño. Pero Peppercorn está muy enfermo y él, en un momento, decide hasta aquí. Y se toma unas pastillitas y adiós mundo cruel. ¿No? Castor llega y se despide, pero antes de eso, de hecho, antes de que Peppercorn llegue, también él tiene como costumbre ir a visitar a los que ya están en las últimas y dejarles flores, ¿no? Se convierte como de cierta forma en el ángel de la guarda, por no decir en el ángel de la muerte, de todas las personas que están ya desahuciadas, ¿no? Así que él les lleva un poquito de alegría, ¿no? A estas personas. Y en un momento determinado también, Joaquín regresa. Joaquín regresa muy enfermo, ya, terminal. Y le toca a Castor ver literalmente la muerte de su primo. Y eso lo hunde en una especie de desesperación, pero también le hace ver pues que Berens tenía razón, que no tendría que haber seguido, y lo convence de que lo mejor es quedarse en donde está. Eh, Volviendo a Peppercorn, esta es la última vez también que vemos a Claudia Chauchat. No vuelve a aparecer en el resto de la novela. Debo decir que ya a estas alturas ya falta poco para que se termine la historia. Eh, y lo último que nos cuentan antes de, digamos, el epílogo, no es que tenga un epílogo que conste, la novela no tiene un epílogo como tal, pero antes de la parte final, digamos, del último capítulo, que es tal vez un poco el más apresurado y el más lleno de inconsistencias, por decirlo de alguna forma, no es que las tenga, pero así se siente. Antes de eso, también Nafta reta un duelo a Settembrini y pues la idea es que Settembrini se lo termine quebrando, ¿no? Porque Nafta ya está harto de su enfermedad y ya no puede más. Así que como Settembrini se niega, él todavía no sabe que el duelo es para ayudar de cierta forma a Nafta. Nafta le dice, es usted un cobarde y se pone la pistola pues en la sien y hasta ahí llegó Nafta. No, Settembrini queda muy mal por eso, pero poco tiempo después, Alberhoff, hay que decir, Settembrini a esas alturas ha decidido replegarse a una vivienda particular muy cerca del Berghof, pero ya no vive en el lugar, ¿no? Eh, de nuevo, llevan al sanatorio un tocadiscos y nos dice, y esta parte también la siento muy importante porque es como Hans empieza a tener una especie de rutina con la música y es precioso ver cómo dedica horas a esa cuestión del ocio y nos recuerda que incluso, y bueno, de hecho sobre todo en estos tiempos, el ocio, el dedicarle tiempo a escuchar la música que nos gusta, a leer un libro con tranquilidad, a ver un programa en la televisión o en su plataforma de streaming favorita,
con calma, sin necesidad de además tener el teléfono celular en la mano y estar pendiente de los mensajes y de las redes sociales. Dedicar un tiempo para descansar de verdad y dedicarnos tiempo es importantísimo, y es preciosa la forma en la que Thomas Mann nos explica cómo Castorp encuentra solaz en esa rutina, en esa serie de discos que va poniendo uno detrás de otro, que le dan primero energía, luego que le dan angustia, pero luego la última le da paz. Y eso es lo importante, ¿no? Encontrar un momento en que uno diga, no, necesito un tiempo para mí. Y dedicarnos al ocio, eso es importantísimo. No crea usted que lo importante de la vida es ser 100% toda la vida productivo. No, no es así. No caiga en esa falacia del capitalismo. No caiga en esa idea de que lo mejor es siempre ser productivo, para no caer en la obsolescencia. No hay nada más alejado de la verdad. Eso es el sistema haciéndole creer a usted que lo único que importa es ser productivo. Téngalo en cuenta. Se lo suplico, por favor. Y finalmente, nos cuenta Thomas Mann que Hans Castorp pasa 7 años en el Berghof. Él es parte ya de las... él es casi que el cacique del lugar y está habituadísimo. Sin embargo, llega un momento, entiéndase, el auge de la Primera Guerra Mundial, en donde él decide marchar a la guerra. Y no nos cuentan más. Nos dicen que Castorp marcha sobre los suelos lodosos, sobre los cielos grises, a una completa incertidumbre. Era alemán, así que tal vez podemos inferir, ojalá que no, el destino tal vez no tan bueno que Hans Castorp llega a tener. Créame que yo quiero pensar que no, que le fue bien, que se dio cuenta de que pocas cosas hay más estúpidas en la vida que la guerra, y que, pues, aunque hay muchos que hoy en día dicen que hay guerras necesarias, créame, no las hay. Yo sé de primera mano de lo que le hablo. Y nada más. La montaña mágica, terminada de escribir en 1924, Thomas Mann, de origen alemán, nos cuenta cómo, pues, siempre el ser humano va a tender a formar círculos sociales, vínculos sociales, no importa en dónde esté. Por favor, se lo suplico, si usted no ha leído La montaña mágica, léalo. Tiene un lenguaje no rebuscado, pero sí un poco, ahora nos sonaría a nosotros un poco clásico, un poco, o tal vez en demasía educado, por decirlo de alguna forma. Lo siento, en este momento no me viene otra palabra a la cabeza. Pero amén de eso, créame, la historia se disfruta tremendísimamente. Uno no quiere que Hans Castorp se vaya a la guerra, uno no quiere que le pase nada al pobre Castorp, pero uno se encariña muchísimo con el personaje. Y no solo con él, vamos, con Settembrini, con Claudia Chauchat, con Peppercorn y sus locuras. Échele un ojo, dele una oportunidad, créame, la va a disfrutar un montón. Si usted es de lo que gusta de la buena lectura, en serio, este libro le va a gustar. Y nada más. Muchísimas gracias una vez más por toda la paciencia. De nuevo, si usted ha llegado por casualidad a este video, vamos, y si le ha gustado, dele like, compártalo, suscríbase, que es completamente gratis. Y pues nos vemos. No sé cuándo, en serio, y lo siento, pero de que nos vemos, nos vemos. Aquí al final, por si le interesa, pues le dejo cómo hacerse mi mecenas en Patreon. Paz.